La epopeya de Bailén, la primera caída del coloso napoleónico en suelo español, resonó como un trágico eco a través de las colinas andaluzas. La derrota y rendición del general francés Dupont en este rincón andaluz no solo marcó un hito en la historia bélica, sino que también asestó un golpe contundente al orgullo del ejército de Napoleón. Las calles adoquinadas de Bailén vieron como el brillo de las lanzas y el estruendo de los cañones se extinguían, dejando tras de sí un panorama de desolación. La retirada del ejército francés, presionado por la doble amenaza de los ingleses y las implacables partidas de guerrilleros que pululaban como sombras entre los olivares, se convirtió en una marcha dolorosa hacia la frontera. El fulgor de las victorias pasadas se desvanecía en la penumbra de una derrota inesperada, y el orgullo de la Grande Armée quedaba herido en las tierras soleadas de España. Bailén no solo fue un nombre en el mapa, sino un episodio que reverberaría a lo largo de la narrativa de las guerras napoleónicas, recordándonos que incluso los titanes pueden ser derribados en campos de batalla imprevistos. En aquel mayo de 1808, la abdicación forzada de Fernando VII en favor de Napoleón encendió las brasas de la ira entre los corazones de los españoles. Impotentes, observaban cómo las tropas francesas desplegaban su imperio sobre la península, como un enjambre invasor que ocupaba fortalezas con desdén y exigía sumisión a ciudades y pueblos. Las murallas de la resistencia temblaban ante la sombra del Tratado de Fontainebleau, ese pacto firmado el año anterior que otorgaba a los franceses la autoridad para reclamar aprovisionamiento a expensas de las ciudades y villas. El telón de fondo de esta trama era una España ardiendo en la indignación, donde el eco de la resistencia resonaba entre montañas y campos, mientras el yugo francés se hacía más pesado con cada demanda impuesta. La epopeya de Bailén, resistencia y enfrentamiento en la campaña andaluza. En los turbulentos días que siguieron al levantamiento del 2 de mayo y la entronización de José Bonaparte como monarca español, una resistencia armada se gestaba en cada rincón del país para expulsar a los invasores. En la cálida tierra de Andalucía, las ciudades rechazaron al nuevo rey, con determinación, formaron juntas de defensa para armar un ejército de voluntarios dispuestos a luchar por la libertad. En Cádiz, el pueblo se alzó, desafiando al gobernador y obligándolo a atacar las naves de guerra francesas bloqueadas en el puerto desde 1805 por la armada inglesa. La chispa de la resistencia se encendía, y Napoleón, decidido a sofocarla, enviaba al general Pierre-Antoine Dupont con una fuerza de 20.000 hombres hacia Cádiz. A medida que los franceses marchaban hacia el sur bajo el ardiente sol de junio, la guerrilla acosaba su avance y ciudades rebeldes, como Córdoba, caían víctimas de su saqueo. Al llegar a las puertas de Cádiz, se encontraron con que la flota ya se había rendido, y las defensas eran demasiado robustas para un asalto directo. El general francés, adaptándose a la nueva situación, estableció su cuartel en Andújar y desplegó 2.000 de sus hombres para asegurar las comunicaciones con Madrid, amenazadas por las partidas de guerrilleros. Mientras tanto, la Junta Suprema Española en Sevilla, lejos de quedarse quieta, unificaba las fuerzas dispersas bajo el mando del general Francisco Javier Castaños y reforzaba las filas con milicias reclutadas a la carrera. Con un ejército heterogéneo de casi 30.000 hombres, marcharon hacia Andújar. Mientras Teodoro Redín avanzaba con la fuerza principal, Castaños planeaba rodear al enemigo y cortar su ruta de escape. Sin embargo, el plan español se desmoronó cuando Dupont, sin saber que se acercaban los españoles, se dirigía a enlazar con los destacamentos que vigilaban su ruta de suministros en la Carolina. Así, ambos ejércitos chocaron sorpresivamente en las afueras de la pintoresca villa de Bailén, marcando el inicio de una épica batalla que cambiaría el curso de la campaña andaluza. El impulso francés en Bailén, Dupont inicia el choque. Aunque las tropas aún marchaban hacia el teatro de la batalla, la decisión del general francés era clara: iniciar las hostilidades. La estrategia era clara: asegurar el cruce del río Rumblar y expulsar al enemigo de la ciudad. Así, en la oscura madrugada del 19 de julio, resonaron los primeros disparos de una contienda que quedaría grabada en la historia. 5 batallones franceses, con la furia de la guerra en sus ojos, se lanzaron contra la loma de la Cruz Blanca, arrollando al regimiento de Farnesio en su camino. Afortunadamente, la sagacidad de Redín permitió que sus hombres se desplegaran en una formación de media luna en los altos de Bailén, obligando a Dupont a esperar la llegada de refuerzos y su propia artillería antes de atacar la villa. En las siguientes 3 horas, el estruendo de los cañones se adueñó del campo de batalla, favoreciendo a los españoles cuyas piezas tenían un alcance superior. Ante este desfavorable intercambio artillero, Dupont, con la certeza de que su posición se debilitaba, ordenó a las 6 de la mañana un nuevo ataque. La caballería pesada cargó contra el flanco izquierdo de Redín, desplegando toda su potencia, mientras la infantería del general Chevert avanzaba valientemente por el centro.
Sin embargo, la historia de ese día escribiría con tinta de tragedia, ya que los coraceros franceses lograron aplastar a los regimientos del flanco, pero la infantería, compuesta en su mayoría por conscriptos de la Guardia de París y unidades forzadas a luchar contra su voluntad, se desmoronó frente al feroz fuego de mosquetes y cañones enemigos. La batalla incansable de Bailén. Después de repeler con firmeza la ofensiva inicial, Reding divisó una oportunidad dorada para cambiar el rumbo de la batalla antes de que llegaran los refuerzos franceses desde la Carolina. Decidió desbaratar la izquierda gala en la colina del Zumācar Chico, como un preludio audaz para un avance general. Aunque el inicio del asalto fue prometedor y logró expulsar a los franceses de sus posiciones, la llegada de tropas frescas y la caballería ligera revirtieron la marea, empujando a los españoles de vuelta a sus posiciones originales. En este punto crítico, Dupont, bajo la presión creciente de Castaños acercándose desde la retaguardia, ordenó un nuevo asalto por el centro. Eran las 11 de la mañana, y bajo el ardiente sol, los españoles lanzaron un masivo contraataque contra los franceses en retirada. Regimientos de línea, milicianos y grupos de patriotas descendieron por la pendiente, respaldados por la caballería regular y los valientes garrochistas armados con sus características picas. Sin embargo, a pesar de su coraje, cuando los españoles alcanzaron el llano, fueron diezmados por las mortíferas descargas de metralla provenientes de los cañones franceses, obligándolos a retroceder. Con los patriotas nuevamente a la defensiva y Castaños acercándose peligrosamente a su retaguardia, Dupont, en un último esfuerzo desesperado al mediodía, lanzó un asalto utilizando todas sus reservas. Los elitistas marinos de la Guardia Imperial encabezaron la carga ascendente hacia Bailén, pero el fuego combinado de metralla y mosquetería resultó implacable. Agotados por 10 horas de combates y acosados por una sed insoportable, la mayoría de los soldados franceses abandonaron sus armas y huyeron, mientras que los regimientos suizos, enfrentándose a una decisión crítica, cambiaron de bando en busca de un destino más afín a sus convicciones. El epílogo de Bailén, rendición y encerramiento. Con la llegada de Castaños al escenario, el destino de los franceses quedó sellado en los campos de Bailén. Rodeados y sin escape, no les quedó más opción que rendirse, a pesar de los intentos de Dupont por alargar las negociaciones, esperanzado en la llegada de refuerzos desde la Carolina que pudieran romper el cerco. Pero los hilos del destino ya se habían tejido, y Reding había reforzado el crucial desfiladero por donde se esperaba la segunda fuerza francesa, que, al llegar, sufrió una derrota contundente y se vio obligada a capitular. La noticia de esta histórica victoria se propagó como un vendaval por toda Europa. Era la primera vez que los ejércitos de Napoleón eran derrotados, marcando la primera rendición de un general francés desde la batalla de Alejandría en 1801. Bailén se convirtió en un aliento revitalizante para los españoles, infundiendo renovadas esperanzas en sus corazones, mientras al mismo tiempo persuadía a los austríacos para que declararan la guerra a Napoleón en 1809, respaldados por una generosa subvención del gobierno británico. La presión se intensificó para José Bonaparte, quien se vio obligado a abandonar precipitadamente Madrid tras apenas 5 días en la capital. Simultáneamente, las fuerzas francesas se retiraron hacia los Pirineos y las fortalezas en el noreste de España. Sin embargo, el destino de los 17.635 prisioneros fue mucho más sombrío. La mayoría fue enviada a la desolada isla de Cabrera en el archipiélago balear, donde la mitad pereció de hambre y solo unos pocos lograron escapar en un bote robado. Napoleón, buscando un chivo expiatorio, señaló a Dupont como el responsable de todo. El general francés fue encerrado en un castillo, donde aguardaría su destino hasta la restauración de los Borbones en el trono de Francia. Aunque la batalla de Bailén se erigió como un faro de inspiración para los españoles, la guerra tomaría un rumbo decepcionante. En 1809, Napoleón cruzó la frontera, tomó Madrid y expulsó a las fuerzas expedicionarias inglesas de la península. A pesar de los formidables recursos del Imperio francés, aunque nunca lograron controlar completamente el país, consiguieron acorralar a la Junta en Cádiz y capturar la mayoría de las ciudades. Finalmente, los bonapartistas abandonarían España en 1814, poniendo fin a 6 años de guerra ininterrumpida. Secuelas de Bailén, el impacto y la ascensión de San Martín. La derrota del general Dupont en Bailén resonó con consecuencias trascendentales en el panorama del esfuerzo de guerra francés. La noticia, como un eco de resistencia, se expandió velozmente por toda la península, obligando al rey José I Bonaparte a abandonar Madrid el 28 de julio, dirigiéndose apresuradamente hacia Vitoria. La aparente invulnerabilidad de los franceses se vio cuestionada, y el eco de la derrota resonó como un desafío a la dominación que Napoleón había intentado imponer.
Para contrarrestar la amenaza que se gestaba, Napoleón no tuvo más opción que desplazarse hacia la península con un renovado y nutrido ejército, buscando restablecer su dominio y sofocar cualquier indicio de rebelión. San Martín y la huella de Bailén. En el fragor de la batalla de Bailén, un joven capitán, José de San Martín, desempeñaba el papel de ayudante de campo del marqués de Coupigny. Perteneciente al batallón ligero de Campo Mayor, más tarde conocido como el Regimiento de Infantería de la Albuera número 26, caracterizado por el apodo El Incansable, este futuro héroe de las independencias de Argentina, Chile y Perú dejó una huella imborrable en la historia. Por sus destacadas acciones en la batalla, San Martín fue condecorado con la prestigiosa Medalla de Oro de los Héroes de Bailén, una distinción que ahora reposa en el Museo Histórico Nacional. Además, como reconocimiento a su valentía y habilidad táctica, fue ascendido al grado de coronel de caballería, marcando el inicio de una carrera militar que llevaría su nombre a las cumbres de la historia latinoamericana. Bailén, honrando la historia en el presente. Cada año, durante más de un siglo, Bailén conmemora la victoria del ejército español en las fechas de julio que marcaron la histórica batalla. Este evento anual reúne a tropas, autoridades civiles y militares en una celebración que se ha convertido en el punto culminante y más destacado de la localidad. Las festividades conmemorativas de la batalla han sido reconocidas con el título de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Además, en octubre, la ciudad revive la batalla a través de una recreación histórica que atrae a entusiastas de la reconstrucción histórica de toda España y Europa. Con uniformes y armas de la época, esta recreación ha llegado a contar con la participación de más de 800 entusiastas. El escudo de la ciudad de Bailén destaca un cántaro agujereado en un lugar prominente, simbolizando a María Bellido. Según la tradición, esta mujer habría utilizado el cántaro para suministrar agua a los soldados españoles, un gesto crucial dadas las elevadas temperaturas del día de la batalla. Sin embargo, se sugiere que la figura de María Bellido es más una personificación simbólica, representando el esfuerzo conjunto de toda la ciudad en el suministro durante la batalla. La leyenda cuenta que una bala perforó el cántaro de María Bellido mientras estaba dando de beber a los soldados españoles. El legado de la batalla se manifiesta en cada rincón de la ciudad, con estatuas, placas y monolitos que recuerdan el acontecimiento bélico. A lo largo de las décadas, el crecimiento de la localidad ha ido ocupando parte del campo de batalla original, aunque aún permanece aproximadamente un 60% de él. La zona central, donde se encuentra la noria de San Lázaro, está actualmente en proceso de conservación. Este elemento histórico fue crucial para el abastecimiento de agua a las tropas españolas y fue un punto disputado durante el caluroso día de la batalla. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo que está relacionado a la historia de Napoleón, historia de la emperatriz Josefina de Beauharnais, primera esposa de Napoleón. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.